Buenas noches, doctora Carmen Arévalo y compañeros presentes. Mi nombre es Lucía Rivera y en esta oportunidad les presentaré el tema la afiliación en las técnicas de reproducción humana asistida en el derecho comparado. Desde mediados del siglo pasado se han producido grandes avances científicos y tecnológicos en el campo de la genética y la biología. Por ejemplo, la forma de procrear seres humanos se ha ampliado más allá de las relaciones sexuales y ahora es posible que se pueda superar la falta de capacidad fecundadora de algunos individuos a través de lo que hoy denominamos las técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, estas nuevas tecnologías han planteado cuestionamientos al derecho y a la ética en temas como filiación, consentimiento y autonomía, de forma que el derecho y la biología se han visto obligados a dialogar y a generar reflexiones éticas y jurídicas. La determinación de la filiación producto de las técnicas de reproducción asistida se focalizan en la parentalidad voluntaria como un hecho jurídico compuesto de elementos volitivos, sociales y afectivos. Es aquí donde el vínculo genético queda relegado para dar paso a la paternidad socioafectiva, pero a la vez se genera una serie de inconvenientes en materia legal. Su calificación como derecho de la persona, así como la calidad del acto de libre disposición del cuerpo humano, la afectación del derecho de la intimidad y por último vamos a encontrar a la reducción y el desplazamiento que se le va a dar a la adopción. El autor Cesta manifiesta que los problemas que presentan las técnicas de reproducción los vamos a plantear en dos órdenes. Lo primero va a ser relativo a la licitud de la práctica de la procreación asistido y la segunda va a ser referida a la modalidad de la atribución del estatus del nacido a través de estas técnicas. Es aquí donde la determinación de la filiación se va a presentar como un tema recurrente, considerado que en las normas pasadas fueron pensadas y estructuradas en base a la reproducción natural. El desarrollo y el perfeccionamiento de la reproducción humana asistida ha terminado una revolución en el campo de la filiación, poniendo en crisis principios que hasta hace no mucho eran inamovibles. La reproducción asistida y la filiación son temas recurrentes y cotidianos. Por eso se requiere interés para generar soluciones eficientes y eficaces para el beneficio no solamente del ser humano, de la sociedad, sino también de la familia. La filiación denota una relación entre padres e hijos a lo largo de la historia. En el artículo 6 de la Constitución Política del Perú determina la igualdad de los derechos y obligaciones de los hijos con independencia de si la concepción o el nacimiento del hijo se produjo o no durante la vigencia del vínculo matrimonial. Es así que se han desarrollado diversas ideas y presunciones con respecto a la determinación de la maternidad y paternidad y con ello la filiación. La ciencia acrecienta sus conocimientos y otorga nuevas tecnologías y es a partir de aquí que podemos inferir e interpretar que en nuestro país no existe un ordenamiento jurídico especializado que regule las técnicas de reproducción humana asistida. Al revisar la legislación nacional encontramos artículos dispersos en diversas leyes, como por ejemplo, en la Ley de Propiedad Industrial en el Decreto Legislativo 823, que señala en su artículo 28 que no serán patentables las invenciones sobre materias que componen el cuerpo humano y la identidad genética del mismo. En el Código de los Niños y Adolescentes, en el Decreto número 26102, establece que en su artículo primero que todo niño y adolescente tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente código garantiza la vida del concebido protegiéndolo del experimento o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y desarrollo físico y mental. En la Ley General de Salud, en su artículo 26842, indicando en su artículo número 7 que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida, siempre que la condición de madre genética y madre gestacional recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida se requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos. Con lo ya mencionado podemos percibir que en nuestro derecho positivo carecemos de una normativa que regule el avance de la genética y su influencia sobre los relacionados
al tema ya mencionado. Si bien existen de manera dispersa algunos artículos sobre la materia, estos son por más insuficientes para dar efectiva la protección jurídica del sujeto de derecho. En ese sentido, es de vital importancia contar con una legislación acorde que regule los avances de la genética en beneficio del ser humano sobre la base de la protección del embrión y las personas que recurren a las técnicas como beneficiarias. Es importante señalar que la ley que salga debe buscar unificar un texto normativo especializado la problemática jurídica relacionada al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, tal y como manteniendo el criterio personalista que emana en nuestro Código Civil. En Francia, el Código Civil francés, en el título 7, sección 4, en virtud de las reformas de la anterior ley de 1994, regula la reproducción humana asistida. El artículo 1.21412 del Código francés de Salud Pública, en la redacción dada por la Ley 2004-800, afirma que la procreación artificial está destinada a responder a la demanda parental de una pareja y tiene por objeto remediar la infertilidad cuyo carácter patológico haya sido médicamente diagnosticado o evitar la transmisión al niño o a un miembro de la pareja una enfermedad de particular gravedad. Asimismo, dispone que la procreación artificial esté reservada para el hombre y la mujer que forman parte de la pareja. Asimismo, que estos estén en edad de procrear, así como que estén casados o convivientes sin vínculo matrimonial. Asimismo, prohíbe la denominada maternidad de alquiler o útero de alquiler. El artículo siguiente, 1.21413 del Código, determina que un embrión solo puede ser concebido in vitro, con gametos procedentes de al menos uno de los miembros de la pareja, el cual deberá haber adoptado el consentimiento. Por tanto, se permite la fecundación heteróloga, pero no se podrá establecer ninguna relación de filiación entre el niño nacido por este tipo de fecundación y el donante de los gametos. Por tanto, al igual que en la legislación española, la legislación francesa permite la fecundación heteróloga. El párrafo primero del artículo 311-20 del Código Civil francés, redactado por Ley número 94653, sección 3, señala que la asistencia médica de la reproducción dispone que los cónyuges o concubinos que, para procrear, recurran a un donante, deberán previamente dar su consentimiento al juez o al notario, dado que esta procreación médica asistida prohíbe toda impugnación de filiación. Sin embargo, el consentimiento queda privado de efecto en caso del fallecimiento. Asimismo, presentación de una demanda de divorcio o de separación de cuerpos o cese de la convivencia antes de realizarse la reproducción asistida. Queda también sin efecto la revocación por escrito del hombre o la mujer del consentimiento antes de la realización de la reproducción asistida ante el médico responsable de la aplicación de esta técnica. Ahora bien, se declarará judicialmente la paternidad no matrimonial de quien después de haber consentido la asistencia médica no reconociera al hijo que ha nacido. Resumiendo, al igual que la legislación italiana, la legislación francesa también prohíbe la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida y de una mujer sola. Se exige por ello el consentimiento de ambos convivientes para acceder a dichas técnicas. Se permite la fecundación asistida solo a las parejas casadas o que convivan establemente. No se permite la fecundación post-mortem ni la gestación por sustitución o maternidad subrogada. Sin embargo, a diferencia de la legislación italiana, se autoriza la fecundación heteróloga. Para finalizar, Francia repara a la actualidad una de las legislaciones en materia de reproducción asistida. Ahora, en la legislación italiana, la ley número 40 del año 2004, normas en materia de procreación médica asistida, esta ley considera la fecundación artificial como un recurso permitido en el caso de que no existan otros métodos terapéuticos eficaces para eliminar las causas de infertilidad o esterilidad. La ley manifiesta explícitamente que la procreación médica asistida no es un método procreativo alternativo al natural, sino que es el último recurso terapéutico contra la esterilidad. En ese sentido, la ley italiana permite únicamente el uso de gametos de la pareja excluyendo donantes.
Limita el acceso a las técnicas de reproducción asistida a las parejas de distintos sexos estables, casadas o uniones de hecho mayores de edad y en edad potencialmente fértil. Ambos miembros de la pareja deben estar vivos, hay que decirlo. Asimismo, se excluyen como usuarios de las técnicas de reproducción humana asistida a las mujeres solteras, a las viudas, a las parejas homosexuales y a las madres, abuelas que proliferan en Italia a modo de recurso publicitario de las clínicas de fertilidad. Además, la Ley 40 del año 2004 no autoriza la reproducción artificial heteróloga, por lo que la mujer solo podrá ser fecundada con gametos de su marido debido a que ambos cónyuges deben prestar su consentimiento mediante un escrito conjunto ante el médico responsable del centro donde se va a llevar a cabo la reproducción asistida. Pero entre la manifestación de la voluntad y la aplicación de la técnica debe transcurrir un término no inferior a 7 días. En ese sentido, se va a sancionar el uso de gametos, óvulos y espermatozoides ajenos a la pareja. Su comercialización o el uso de las madres de alquiler van a tener unas multas de 300.000 a 600.000 euros y con penas de 3 meses a 3 años de cárcel. En efecto, hay que mencionar que la ley italiana solo permite la fecundación homóloga, por lo que la paternidad legal se corresponde con la biológica. Ahora bien, de tener lugar la fecundación heteróloga en contra de la prohibición legal expresa, dispone el artículo 9.1 de la ley que el conviviente, cuyo consentimiento se desprende de los actos concluyentes, no podrá ejercer la acción de desconocimiento de la paternidad en los casos previstos en el artículo 236. En la Constitución colombiana, a pesar de que en su artículo 42 se consagra la igualdad de derechos y obligaciones de los hijos, sin discriminación alguna por su origen, entendemos que en las técnicas de reproducción asistida hay un paso adicional a la reproducción natural, pues es asistida técnicamente por un médico, lo que significa que debe haber un consentimiento previo para que se proceda a la fecundación. Pero además surge el cuestionamiento sobre la validez jurídica de la toma de decisiones en relación con la filiación del niño que nace fruto de este tipo de fecundación, en especial en aquellos casos en que exista donación de gametos. Por una parte, se debate si el donante de gametos puede válidamente renunciar a la paternidad o maternidad, o por otra parte, si la aceptación de la donación y fecundación con el gameto o gametos donados se genera el vínculo jurídico paterno-materno-filial de un hijo que no lo es biológicamente. Asimismo, hay que mencionar que el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra autorizado el procedimiento de reproducción humana asistida y por otra parte se ha establecido la posibilidad de mantener en secreto la identidad del donante de gametos en las inseminaciones artificiales heterólogas, de lo que se infiere que está permitido legalmente la renuncia de la paternidad por una parte y por otra quienes aceptan la donación quieren asumir la paternidad y o maternidad como vínculo jurídico generador de derechos y obligaciones. El fundamento de la validez de esta manifestación de la voluntad la vamos a encontrar en la Constitución Política colombiana, que consagra y garantiza dentro de los principios de autonomía, de dignidad y de pluralismo que rigen en su sociedad democrática el derecho que tienen las personas para tomar decisiones que no afecten su propia vida, entre las que vamos a encontrar el derecho a formar una familia. Como bien lo expresa su Corte Constitucional colombiana en la sentencia T-503 del 2010, todas las personas son libres y autónomas para elegir opciones entre diversas alternativas en las que se presentan en relación con aquellos asuntos que le interesan dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando revisamos el Código Civil colombiano, encontramos que la maternidad se determina por el parto, artículo 90, y que se presume la paternidad cuando el niño nace después de expirado los 180 días subsiguientes al matrimonio o a la unión marital de hecho. Esos son en los artículos 213 y 214. Presunción que es simplemente legal, lo que le permite demostrar que es un proceso de impugnación de paternidad, no es el padre. En el caso en el que la fecundación se produzca con un gameto de donante heteróloga, no proveniente del cónyuge o compañero permanente, nos encontramos con que el padre biológico es diferente al padre jurídico, pues con la presunción de la paternidad del padre jurídico sería el cónyuge o compañero permanente.
En el supuesto en el que mediante la técnica de fecundación in vitro el embrión se implantase, sea producto de la pareja, pero la madre gestante sea otra, el niño tiene por padres genéticos a los cónyuges o compañeros permanentes, pero jurídicamente estamos bajo la presunción de maternidad por el hecho del parto de la madre gestante o portadora. La otra modalidad se va a presentar cuando hay un acuerdo que tiene por objeto que la mujer gestante aporta su gameto y el marido o compañero permanente aporte el suyo, y en este caso la madre genética y la que da a luz es la misma persona. Pues lo que se busca es que la madre jurídica sea la cónyuge o compañera permanente. Las preguntas que se plantearían en torno a la validez de la donación de los óvulos o del convenio de la madre gestante para luego entregar al niño es en consecuencia sobre la renuncia de la filiación materna. Por otra parte, en relación a la fecundación post-mortem, encontramos que al no existir legislación, no prohibía o permitía que un cónyuge o compañera permanente sea inseminada con el semen de su esposo o compañero ya fallecido, o lo sea implantando un embrión de la pareja. Aquí nos encontramos que si el niño nace después de los 300 días subsiguientes a la muerte del mismo biológicamente, es hijo del fallecido, pero jurídicamente no estaría bajo la presunción de la paternidad. Eso lo podemos encontrar en el Código Civil colombiano entre los artículos 92 y 220. En Argentina, la Ley 26862, sancionada en junio del año 2013 y de hecho promulgada el mismo mes y el mismo año, fue una ley que permitió el acceso gratuito de las técnicas de reproducción asistida en Argentina, Buenos Aires. Dicha ley establece parámetros bajo los cuales se dará acceso a los tratamientos de reproducción asistida. De igual modo, se asigna algunas funciones al Ministerio de Salud, entre ellas, arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los beneficiarios a las prácticas normadas por la presente ley. Asimismo, publica la lista de centros referencias públicos o privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional, con miras a facilitar el acceso a la población y a las mismas. De igual modo, establece que el Ministerio de Salud es a quien le corresponde establecer la asignación del presupuesto para los fines que ilustra la ley. Dentro del Código Civil y Comercial argentino se establece, dentro del capítulo 2 correspondiente a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, lo siguiente: los nacidos por las técnicas de reproducción asistida son hijos de quien los dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre. Hay que mencionar que también puede entenderse que para el caso de la maternidad subrogada, el sistema de filiación aún no es completo. Por ello, un juez de familia de Lomas demandó la inconstitucionalidad del artículo, pues dejaba por fuera el consentimiento de la mujer que prestó el vientre y el consentimiento de los padres para establecer la filiación con el niño que naciese fruto de este alquiler. Con todo lo anterior mencionado, el Parlamento argentino lleva años presentando proyectos y a la fecha no hay un marco legislativo que se acomodara a una situación real de las técnicas de reproducción humana asistida. A su vez, esta ley 26862 tiene por finalidad garantizar el derecho humano al acceso integral y a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. María Lembo nos cita que la intención del legislador argentino es de ampliar los derechos de la sociedad, una sociedad que evoluciona, que acepta las diferencias, la diversidad cultural y promueve de tal modo una sociedad democrática y más justa. Establece además que se puede acceder a las prestaciones de reproducción médicamente asistida a todas las personas, mayor edad, sin que hayan modificaciones o limitaciones que implique algún tipo de discriminación o exclusión fundadas en la orientación sexual o el estado civil. Asimismo, ha permitido, mediante la doctrina y la jurisprudencia, abordar diferentes situaciones derivadas de parejas con o sin hijos. También tenemos los núcleos familiares nacidos de nuevas uniones que antes tuvieron otras, conocidas como las familias ensambladas. Luego también tenemos a las familias monoparentales, entre otros. Tenemos que las técnicas de reproducción humana asistidas han sido incorporadas al Código Civil argentino.
como fundamento en principio de la voluntad procreacional como fuente de la filiación, a través de la figura de consentimiento informado. En España, las técnicas de reproducción humana asistida son reconocidas desde la década de los 70. Es por ella que en el año 1988 se promulgó la Ley 35. Esta misma ley integra aspectos importantísimos para la práctica en conjunto de las técnicas de reproducción. Asimismo, a partir del artículo 7º al 10º, establece los efectos jurídicos frente a la filiación. Entre los puntos más destacados de estos artículos vamos a resaltar que 1. Existe la imposibilidad de impugnar la paternidad si se ha prestado previo consentimiento para la realización de un tratamiento de infertilidad. Segundo, el anonimato del donante puede ser traspasado en algunos casos taxativos. No obstante, ello no supone que implique la determinación de la filiación con el hijo nacido de dicho donante. Tercero, la prohibición de determinar la filiación legal en el caso de que el material genético de un donante fallecido no haya estado dentro del útero de la mujer al momento de la muerte. Sin embargo, la ley contempla que puede existir un consentimiento que conste por escritura pública o testamento otorgado por el donante en el cual se le habilita a la mujer a usar el material genético dentro de los 6 meses siguientes al fallecimiento de quien aportó el material genético. Cuarto, el consentimiento otorgado frente al uso de gametos puede ser revocado en cualquier momento, previo realización del procedimiento. 5. Dispone que será nulo el pleno derecho del contrato en el que se convenga la gestación con o sin contraprestación económica, en el que la mujer renuncie a la filiación materna a favor de quien suscribe el contrato o un tercero. Añade aquí que la filiación de los derechos que los hijos nacidos bajo el alquiler de vientre están determinados por el parto. Hay que mencionar que la ley modifica parcialmente la ley ya mencionada. Esta ley es la ley 45/2003. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida, quedan derogadas todas las disposiciones normativas, en particular la ley 35/88 y la 45/2003. Esta nueva ley hace referencia a los donantes, al contrato de donación, a la determinación legal de la filiación que la reproducción artificial supone respecto a los hijos nacidos por las técnicas de reproducción asistida, tanto para el marido como para el varón no casado, a efectos que se derivan de la premoviencia del marido o del varón no unido por vínculo matrimonial. En el artículo 3.1 se establecen las condiciones personales de la aplicación de las técnicas. Se limita el recurso de las técnicas de reproducción en los casos en que hay posibilidades de descendencia y de previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer, que debe haber sido dado anterior y debidamente informado de sus posibilidades de éxito. Aquí hay que mencionar que en el artículo 5.5 sobre los donantes y contratos de donación se dispone que la donación es anónima y debe garantizar la confidencialidad de los datos de identidad. Asimismo, la ley establece la prohibición de conocer la identidad de los donantes a no ser de que dicha revelación sea indispensable para evitar un peligro cierto para la vida o salud del hijo o cuando proceda con arreglo de las leyes procesales penales. En efecto, si se compara la situación jurídica de los hijos nacidos a través de estas técnicas con la de los hijos adoptivos, a los que el derecho español ha reconocido el derecho a conocer sus orígenes biológicos, la desigualdad de trato resulta difícilmente justificable y exige del legislador una respuesta, además de preponderar adecuadamente los intereses en conflicto. Aquí hay que mencionar la filiación homosexual y la doble maternidad, indicar que a tenor de la aprobación de la Ley 13/2005, que permite el matrimonio entre las personas y del mismo sexo, establece en materia de reproducción asistida los mismos requisitos para las parejas homosexuales solo entre dos mujeres que los establecidos por las parejas homosexuales. El hijo nacido como consecuencia de la fecundación heteróloga tendría la filiación legal de la mujer progenitora y de la cónyuge mujer si ésta ha prestado su consentimiento formal, tal y como se dispone en el artículo 8 de la Ley 14/2006. A esto se le suma la Ley 13/2005, quien ha hecho posible que las dos mujeres miembros de una pareja puedan participar del proceso y embarazo si así lo desean. Uno aportaría los ovocitos de quien serían inseminados con semen, mientras que la otra recibe los embriones y los gesta.
Otro de los problemas jurídicos que enfrenta estas técnicas son relativos al anonimato del donante que se dispone en el artículo 5 de la Ley 14/2006, con la prohibición de la elección del donante. Lo mismo ocurre con la inseminación de las mujeres en una pareja homosexual, con semen del mismo donante. Ahora bien, la determinación legal de esta filiación con respecto al cónyuge mujer de la progenitora solo podrá tener lugar mediante la adopción prevista en el artículo 175.4 del Código Civil. No hay reconocimiento de maternidad por la otra mujer, dado que dicho reconocimiento se determina por el parto. Por otra parte, así como la legislación francesa permite la reproducción asistida a parejas no casadas en condiciones de poder aportar la prueba de vida común en menos de 2 años, en España, para saber a qué pareja no casada se le permite optar por la reproducción asistida, debemos atenernos a la regulación específica sobre las parejas de hecho de la comunidad autónoma en la que resida.